Bueno, el conferenciante de hoy, Pere Planesas, ya ha estado con nosotros alguna otra vez, en Mosa, por ejemplo, y tal. Bueno, es doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de Barcelona y desde 1983 trabaja en el Observatorio Astronómico Nacional como investigador y como divulgador. Tiene más de 120 artículos en revistas de primera categoría, 2 libros, también ha colaborado en otros libros más, y su labor es doble, de investigación y de divulgación. Se especializó después en el Instituto Tecnológico de California en interferometría de ondas milimétricas. Entonces, es que eso fue una época, ¿verdad?, en el que el Observatorio Astronómico Nacional tuvo que decidir si dirigirse hacia radioastronomía, hacia óptica, más o menos, y claro, decidió poner más peso en la radioastronomía. De hecho, por eso se hizo la antena después de 40 metros en Yebes y toda la colaboración internacional se ha dirigido un poco más hacia eso. Él ha sido el investigador principal de un grupo español que trabajó en uno de los instrumentos del Observatorio Espacial Herschel, concretamente en un espectrómetro de altísima resolución que se llama HIFI. Y después, bueno, en esa época también, gracias a TIC, se modernizó y se rehizo, no sé cómo llamarle, el anuario del Observatorio Astronómico que recibimos y que utilizamos, está en la biblioteca, y que cuando le veo a Castro, que estábamos allí en el aeropuerto, tenía muchas ratas, en fin, pero bueno, gracias a él y varios términos más, pues eso se ha modernizado mucho. Bueno, pues después ha estado trabajando 3 años en el observatorio mayor que existe de todo el planeta, que es ALMA, el observatorio que es de antenas de radio, lo cual nos va a contar el todo el proyecto, el desarrollo y sus logros. De 2008 a 2010 ha estado allí en el desierto de Atacama trabajando en la base a 3.000 metros de altitud, que casualmente en el 2010 visitamos un grupo de nosotros cuando fuimos a la expedición de Chile del eclipse total de sol de la isla de Pascua, y después hicimos un recorrido por todo Chile y estuvimos allí. Es impresionante, ya veréis ahora, los que no lo hayáis visto, lo que es. Así es que nos va a contar, además con una autoridad total, puesto que él está trabajando en el proyecto, lo que es el desarrollo y lo que ha obtenido hasta ahora y la visión del futuro. Así es que, por favor, la palabra tiene el doctor. Muchas gracias. Pues sí, lo que voy a contar un poco es el porqué de ese observatorio, por qué ha habido que construirlo, un poco cuál ha sido la génesis, lo que ha llevado a la necesidad de construirlo, cómo se ha hecho, bueno, cómo se ha decidido dónde colocarlo, porque no es fácil, es decir, es una decisión muy complicada. Es decir, vamos a construir un observatorio que es el más complicado, más global, porque es el que el mayor número de países colaboran en su construcción, el más caro, el más sofisticado tecnológicamente hasta la fecha. Entonces no podemos equivocarnos, tenemos que instalarlo en el mejor sitio posible, ¿no? Y luego al final hablaré un poco de las cosas que se están descubriendo, no de todas ellas, porque es un instrumento tremendamente versátil, entonces sirve para abordar casi cualquier tema. Y de hecho el leitmotiv del observatorio es el de nuestros orígenes cósmicos. Se pretende estudiar desde el origen del universo, el origen de las galaxias, el origen de las estrellas y de sus sistemas planetarios, y también de algún modo lo que se puede contribuir al origen de la vida, conocer el origen de la vida en el universo. Pues bueno, al final pues hablaré de algunos de esos temas, pero no de todos ellos, porque es demasiado. Necesitaríamos días y días para hablar de todo lo que se está haciendo con ALMA. Vale. Pues en la antigüedad la gente pensaba que el universo estaba hecho de estrellas. Afortunadamente no es así. Estrellas, hay una gran variedad de ellas, pero además hay otras muchas cosas aparte de estrellas. Una de las cosas que ya se descubrió hace mucho tiempo, y ahí, ya que hablamos de los Andes, pues los pobladores de los Andes
veían unas zonas oscuras en el fondo de lo que es la Vía Láctea y decían, bueno, pues eso son nuestras constelaciones. Y tenían la constelación de la llama, la constelación de no sé qué ave, la especie perdiz, la constelación del sapo. Bueno, para nosotros sabemos que son otra cosa, que son nubes oscuras, son zonas que están repletas de granitos de polvo muy diminutos, más pequeños que los del mundo, y que nos están tapando la luz de las estrellas que están detrás. Igual que en una fogata, si hay una fogata y miramos a través de ella la luz del sol, pues vemos que se atenúa. Y si hay un gran incendio, puede que incluso dejemos de ver la luz del sol, ¿no? Pues un poco ocurre eso. Pero hay algo ahí, hay algo. Lo primero que se descubrió es que hay polvo. Y si lo miramos en ondas de radio, vemos ese polvo. Las ondas de radio lo que nos han permitido es ver esas cosas que la luz visible no nos deja ver o que nos están ocupando la luz visible. Granos de polvo, calentados ligeramente por la radiación de las estrellas, pues llegan a tener una temperatura tal que emiten radiación. Si es bastante elevada puede ser infrarrojo, si no lo es tanto, como mínimo serán ondas de radio. Las ondas de radio nos permiten ver que, bueno, en un sitio así, por ejemplo, puede que haya unas estrellas en formación. Y es que durante mucho tiempo no sabíamos dónde aparecían las estrellas. Hubo que esperar a la radioastronomía para descubrir dónde nacen las estrellas. Esas nubes no solo tienen granos de polvo, sobre todo tienen moléculas de hidrógeno, que son las más abundantes, ¿no? En el cabo el hidrógeno es el elemento más abundante del universo, es más sencillo, porque las moléculas de hidrógeno son las más abundantes. Así que esas nubes, que son sobre todo moléculas, un poco de polvo, digamos que las moléculas son como 100 veces más en masa que el polvo que está mezclado con ellas, las llamamos nubes moleculares. Las hay pequeñitas, como glóbulos, las hay extensísimas, como esas que vemos aquí en la constelación de Orión, ¿veis? Es toda la constelación de Orión, la que hay aquí. Las nubes son extensísimas, ocupan grados, esas son nubes moleculares muy grandes. Las hay que son filamentosas, como esta, que también haremos con ondas de radio, y estudiándolas, pues podemos tratar de estudiar cómo puede ser que nazcan las estrellas, si nacerán en sitios donde se amontona un poco más, donde hay más cantidad de gas molecular y de polvo acumulado. Realmente, hoy en día, cuando estudiamos el universo, estudiamos casi cualquier astro y muchos fenómenos, los estudiamos en todas las longitudes de onda posibles. No nos basta con la luz visible. También utilizamos el infrarrojo. Esta es una imagen de infrarrojo conseguida con el telescopio Herschel que citabas antes. También vemos las ondas de radio que emiten, vemos los rayos X, el ultravioleta, todo tratamos de verlo porque nos da una visión de conjunto mucho más completa. Así, por ejemplo, lo que estamos viendo aquí es una cosa muy conocida, pero que no la reconocéis en infrarrojo. Si pasamos a la imagen óptica de esa misma zona, pues ya es algo mucho más reconocible. Pero es lo mismo. Esta zona en óptico tiene este aspecto en infrarrojo. Ahí está. Y este que sale por aquí, pues también lo tenemos, esta extensión de la nebulosa. Así que tenemos una visión complementaria que eso nos puede dar mucha información. La primera de esas otras astronomías fue la radioastronomía. Se desarrolló sobre todo en la segunda mitad del siglo XX y muy pronto, en los años 50, en los años 60, ya generó una serie de expectativas muy grandes a base de sus descubrimientos. Se descubrieron las radiogalaxias, galaxias que emiten una gran cantidad de ondas de radio, se descubrieron los cuásares, se descubrió la radiación cósmica de fondo, se descubrieron los púlsares y hacia el final de la época se descubrieron las moléculas interestelares. Me gusta esta antena porque tiene mi edad, es la de Schroeder Bank. En fin, al principio, de todas formas, la cosa era muy complicada. Muy complicada por la resolución angular. El detalle de dónde venían esas ondas de radio no se conocía muy bien. Así, por ejemplo, apuntaban hacia Centauro, la constelación de Centauro, y veían que había una emisión muy fuerte, una radiofuente extensísima. Pero ya veis la resolución, son 5 grados por 5 grados. ¿Qué había ahí que pudiera ser el causante de estas ondas de radio tan intensas? Pues bueno, si miramos una imagen óptica, vemos que hay algunas estrellitas y aquí algo un poco peculiar. ¿Qué es eso peculiar? ¿Será el origen de esas ondas de radio? Pues bueno, si lo ampliamos, lo que vemos es que es una nebulosa elíptica, NGC 5928, una de esas nebulosas en que las estrellas se mueven en todas direcciones, con una especie de enjambre
de abejas, pero en estrellas. Es algo peculiar, eso sí, porque tiene una franja de polvo aquí enfrente que eso no suele ser normal. Normalmente cuando hay polvos así en abundancia es en las galaxias espirales, pero en las elípticas no suele ser. Entonces, bueno, es una galaxia suficientemente rara como para que pudiera ocurrir algo que diera lugar a ondas de luz. ¿Qué? ¿Cómo? Los astrónomos tuvieron que inventar una técnica que les permitiera mejorar su resolución, que permitiera poder ver exactamente de qué zona del cielo venían esas ondas de radio tan intensas que habían detectado en lo que llamaban Centauro A, Centauro porque era la constelación, y A porque era la primera radiodifusión más intensa de esa zona. ¿Cómo conseguirlo? Pues mediante una técnica que se llama interferometría. Con ella lo que consiguieron es, a la larga, hacer radiomapas de esa misma zona. Y obtuvieron lo que aquí vemos de colores chillones. Eso es un radiomapa de Centauro A. ¿Es lo mismo una cosa que la otra? Pues sí, no se parecen en nada, pero efectivamente coinciden en el espacio. Además, la radiación procede de un punto central y se expande en dos lóbulos. ¿Cómo se produce? Pues bueno, son electrones acelerados a velocidades relativistas que emiten un tipo de radiación que se llama sincrotrón, como se produce también en los aceleradores de partículas. Van los electrones a velocidad próxima a la de la luz y se pueden extender mucho. De hecho, se pueden extender muy mucho. Un mapa reciente de Centauro A hecho con un interferómetro mapeado a gran escala del cielo ha mostrado eso. Ahí está la galaxia. Y los lóbulos esos que emiten ondas de radio se extienden 1.000.000 de años luz para un lado y para el otro. Es algo extensísimo, se extiende mucho más allá de la galaxia, la influencia de esos electrones que salen del núcleo de la galaxia. Así que realmente estamos viendo cosas bastante peculiares. Bueno, eso es un fotovoltaico. Una de las primeras observaciones que se hizo con ALMA, que es también un interferómetro, pues fue la de hacer un radiomapa de Centauro A, pero midiendo la emisión de una molécula que se llama monóxido de carbono. Porque es una molécula que sirve para ver dónde están esas nubes moleculares, dónde están esas zonas donde pueden nacer nuevas estrellas. Y se vio que tenía una estructura un tanto peculiar, como es una radiación monocromática, permite no solo medir dónde está, sino cómo se mueve. Se vio que esta parte se acerca hacia nosotros y esta parte se aleja como si estuviera girando. Y al ser algo que gira, pues se puede hacer como una especie de proyección. Y al desproyectar eso en un plano, se vio que la emisión, o sea, las moléculas, en particular el monóxido de carbono, también el hidrógeno, claro, pues se distribuyen en una estructura que recuerda unos brazos espirales. Y esa es la explicación que se le da actualmente a la T28. Es una galaxia elíptica muy grande que está canibalizando, se está comiendo una galaxia espiral rica en gas, bastante más pequeña que pasaba por ahí, y se le está tragando. Una buena parte está ahí en su interior y otra parte ha quedado ahí flotando enfrente, y es esa franja de polvo tan característica de esta galaxia. ¿Cómo funciona la interferometría? Pues es una técnica tecnológicamente muy complicada, pero que podemos tratar de entender con un símil cotidiano. Cuando suena una campana, nosotros podemos distinguir de dónde viene el sonido del tañido de la campana. Podemos distinguirlo si nos funcionan los dos oídos, porque nuestro cerebro es capaz de procesar lo que llega al oído, lo que llega al otro, medir el desfase, y con eso sabe de dónde viene el sonido. Cuando no nos funciona un oído, por la razón que sea, sordera súbita o lo que sea, pues dejamos de percibir las direcciones de las que procedemos sonido. De hecho, nuestro cerebro es tan bueno que si suenan dos campanas en dos campanarios distintos, es capaz de distinguir de dónde viene uno y de dónde viene el otro. Es decir, con los dos oídos y con el cerebro como procesador, somos capaces de hacer un mapa sonoro de nuestros alrededores. Pues bien, la interferometría en ondas de radio es lo mismo. Tenemos dos antenas que reciben ondas de radio de una radiofuente, lo que sea, una fax, una nebulosa, lo que sea, y miden la diferencia de fase de lo que está llegando de una y de la otra. Y gracias a eso puedes saber de dónde viene. Es más, si en lugar de dos antenas tenemos más, 3, 4, 20, 60, pues lo que podremos hacer con bastante facilidad es no solo saber de dónde viene, sino hacer un mapa de toda la zona, una radioimagen de toda la zona. Por cada par de antenas obtenemos una información. Aquí tenemos
3 posibles pares de antenas, esta con esta con aquella y esta con aquella, y con todo eso, combinando de manera adecuada con un aparato que llamamos un correlador, un dispositivo digital, pues somos capaces de acabar sacando un mapa, un radio mapa de la zona. Así funciona la interferometría. A veces se dice que los interferómetros pues, colocan las antenas en distintas configuraciones para hacer una especie de zoom y poder ver en más o menos detalle lo que queremos cartografiar. Bueno, eso es parcialmente cierto, no del todo. Por ejemplo, ALMA puede colocar todas sus antenas en una superficie que tiene un tamaño de como 160 metros. Cuando están en la configuración más compacta, pueden sacar una radioimagen de una zona del cielo. El campo visual que tendrá es un campo visual que depende del tamaño de la antena. De 12 metros, pues tendrá un determinado campo visual. Pero el detalle de lo que vemos aquí dentro, eso es lo que cartografía el interferómetro, que está ahí dentro del campo visual, dependerá de las distancias entre ellos. Si la distancia máxima son 160 metros, pues nos salen como unos 800 píxeles. Eso viene a ser como ver una imagen óptica así como un tanto difuminada, con poca resolución. ¿Qué ocurre si separamos las antenas y las colocamos en un espacio, digamos, de unos 500 metros, como el triple de grande? Pues que la resolución aumenta en 3 al cuadrado, eso es el triple de grande, pues 3 al cuadrado. Básicamente aquí dentro tendremos unos 8000 píxeles y veremos la imagen, la radioimagen con mucha más resolución. He puesto una imagen óptica con la que estamos familiarizados, ¿no? para verlo, pero ya veis lo que cambia de aquí a aquí. Pues bueno, con un interferómetro, cambiando las antenas de sitio, se puede hacer eso. En el caso de ALMA, se puede extender de los 160 metros hasta 16 kilómetros. Mucho más grande al cuadrado, es muchísimo más grande. O sea, se puede llegar a tener 8 megapíxeles en lo que es el campo visual. Entonces, cuando uno va a hacer una observación, dice, a ver, ¿qué detalle necesito? Y adapta su observación a una configuración u otra. En este momento hay 9 configuraciones posibles, pues uno dice, pues me interesa la configuración más extensa, la menos extensa, más compacta, una intermedia, dependiendo de qué es lo que quiere ver. Entonces uno juega con eso, con las distintas configuraciones para obtener la resolución, el nivel de detalle que uno quiere conseguir para estudiar su problema, su fenómeno, su astro favorito. Ahí digo que no es un efecto de zoom, es distinto, es una cámara fotográfica. Una cámara fotográfica, cuando uno emplea el zoom, lo que hace es ver más en detalle algo, pero en un campo mucho más pequeño. Se reduce el campo visual. En el caso de un interferómetro radio no se reduce el campo visual. El campo visual va ligado exclusivamente al tamaño de la antena. Siempre es el mismo, 12 metros, no cambia de tamaño. Pero la resolución sí aumenta. No es un efecto de zoom, es otra cosa distinta. Eso viene bien porque a veces uno lo que hace es hacer observaciones con distinto nivel de detalle. Empieza con más detalle y dice, pues aquí veo algo interesante, voy a hacer lo mismo pero con más detalle. Pides una configuración mucho más amplia, las antenas mucho más separadas, y pides con más detalle esa cosa que has visto que te ha llamado la atención. En fin, ¿cómo nació ALMA? Pues nació un proceso un poco largo, que empezó, digamos, a finales de los años 60. Los primeros radiotelescopios empleaban frecuencias, objetivos de onda bastante grandes, del metro, del decímetro, similares a los que utilizamos con los teléfonos móviles, ¿no? Pero poco a poco la tecnología permitió llegar a objetos de onda más cortos, del centímetro, del milímetro. Estamos ya por debajo del milímetro, llamamos submilímetro, y descubrieron algo que no se esperaba. Empezaron a descubrir que las moléculas que hay en el espacio, flotando ahí entre las estrellas, emiten en ondas de radio. Y en pocos años, del 68 al 71, se descubrieron cantidad de moléculas. Se descubrió el amoníaco, el agua, el formaldehído, el metanol, el monóxido de carbono, el cianuro de hidrógeno y otras 10 moléculas más. Bueno, hoy en día conocemos más de 200 moléculas ya. Muchas de ellas tienen carbono, que podemos llamar las moléculas orgánicas, ¿no? Con lo cual, pues se plantea un gran interés para desarrollar no solo una astroquímica, sino una astrobiología, para estudiar la generación de nuevas moléculas en el propio espacio.
claro, una cosa es detectar una molécula y otra es saber exactamente de dónde viene, cómo se distribuye, cómo se comporta, cómo están colocadas las zonas en que se emite una molécula u otra. Para eso se necesitaba interferometría, para poder ver detalles pequeñitos. Y nació más o menos al mismo tiempo, a finales de los 80, se construyeron varios observatorios, dos en California, el de Owens Valley, es donde yo trabajé, otro el de Hat Creek, en Japón otro, el de Nobeyama, en Europa un poco más tarde, a finales de los 80, principios de los 90, se puso en marcha uno, el de Plato de Ville, un consorcio hispano-franco-alemán que lo ha construido. Son todo observatorios que estaban instalados en una altura entre 1000 y 2500 metros, tenían media docena de antenas típicamente y su extensión máxima era como medio kilómetro. Bueno, se vio que la tecnología funcionaba, pero era insuficiente. Se necesitaba más. Si queríamos poder hacer radiomapas precisos de moléculas raras, exóticas, que son muy poco abundantes, necesitábamos mucho más. Así que ya cuando llegaron los 90, todos los países, tanto Japón como Estados Unidos como Europa, nos planteamos, tenemos que conseguir aparatos mejores, ¿no? Y cada uno tuvo su proyecto. Típicamente son de unas 50 antenas, que se pueden extender como mínimo 2 kilómetros, quizá más, y colocarlos a mayor altura también. ¿Por qué tantas antenas? Bueno, si tenemos mayor superficie colectora, pues oiremos mejor los sonidos del universo, como dicen los periodistas, ¿no? Si tenemos también muchos pares de antenas, tomaremos datos mucho más rápidamente, haremos cartografías mucho más rápidas, porque depende del número de pares de antenas. Y si las colocamos en sitios más altos, pues evitaremos los problemas que causa la atmósfera y sobre todo el vapor de agua de la atmósfera, que es muy molesto cuando uno va a ondas milimétricas, que es el rango de longitudes de onda que emite la mayor parte de moléculas. Entonces, ¿qué se necesitaba? Pues se necesitaba encontrar un lugar que fuera elevado para eso, dejar la mayor parte de la atmósfera por debajo, árido para que no haya vapor de agua en la atmósfera, llano para poder colocar las antenas y distribuirlas en configuraciones muy amplias y accesible. O sea, fuera fácil de llegar, fácil de instalar ahí material y mantener ese material y tener personas trabajando ahí, ¿no? Bueno, se exploraron casi todos los continentes para ello. Los japoneses quizá fueron los primeros, tenemos a Masato Ishiguro, muy contento encima de su camello bacteriano, explorando el desierto de Gobi en China. Bueno, tuvieron cantidad de problemas, no por los camellos, que son difíciles de montar, sino porque las autoridades chinas, cuando veían a unos señores japoneses por allí paseando con unos aparatos estrambóticos y queriendo ir a sitios muy poquitos y recónditos para hacer pruebas de la atmósfera y tal, pues es como no les gustaba mucho. Así que nada, decidieron probar otro sitio, Mauna Kea. Mauna Kea es el volcán más alto de Hawái, extinto por supuesto, y con cantidad de telescopios, como sabéis, de primera línea, ¿no? Pero bueno, allí no hay sitio. Un volcán tiene una forma así, entonces colocar 50 antenas en un espacio en pendiente pues no era lo mejor. Así que nada, desestimaron el sitio y luego decidieron explorar Chile. Exploraron como 20 sitios en Chile y al final se centraron en dos que son los que les parecían más prometedores. Uno que se llama Río Frío, está a 4.200 metros sobre el nivel del mar, y otro que les gustó más, Pamparabola, que está a 4.800. Y ahí vemos a Masato Ishiguro unos años después, que con su gorro de explorador y su gran explorador, que no se nos había cambiado en varios años, pues con su aparato para medir, un radiómetro, para medir el comportamiento de la atmósfera, la cantidad de agua y la estabilidad de fase y cosas así. Bueno, la verdad es que les convenció el sitio ese Pamparabola. Y trasladaron allí un par de antenas que ya tenían en otros sitios, un par de antenas que funcionaban en longitudes de onda milimétricas y submilimétricas para ir probando. Como veis, cumple las condiciones, es árido, llano, seco y muy alto. Bueno, los americanos empezaron pensando, como siempre, en su patria, ¿no? Como Trump primero, America First. Pues bueno, ahí los tenemos pensando en explorar por la zona de Arizona, Nuevo México, es una zona desértica, bastante elevada. Hay ya radiotelescopios de milimétricos y submilimétricos instalados en esa zona. Y dijeron, bueno, pues vamos a ver por ahí.
buscaron sitios con unos 3.000 metros de altura, por lo menos, tal, pero no nos acabó de convencer ninguno. Un sitio estaba por debajo de los 3.000, era bueno, pero por debajo de los 3.000. Otro estaba al lado de un parque nacional, entonces era un poco complicado instalar algo allí. Y el tercero lo desestimaron, no recuerdo por qué razón. Sí que pensaron, bueno, Mauna Kea, como los japoneses, y desestimaron Mauna Kea por la misma razón, no lo repito. Luego dijeron, pues vamos a Chile. En Chile hay muchos observatorios, ¿no? Tenemos que si Cerro Tololo, Las Sillas, Las Campanas, Paranal. Fueron pensando en esos sitios. Bueno, también fueron a... Aquí creo que está Río Frío. Pero no les acababan tampoco de convencer, eran como demasiado bajos y querían ir a sitios un poco más altos, así que al final se dirigieron al norte de Chile, en el del todo, que está Ollangüe, y a ver qué tal era, ahí con la frontera con Bolivia. Y bueno, era un sitio árido, pero un poco destartalado, ¿no? Es un pueblito que tiene 220 habitantes, un tercio de los cuales son mujeres, y bueno, está como dejado a la mano de Dios, pero había otros problemas. Minas. Es una zona fronteriza con Bolivia, que cuando Pinochet llegó al poder minó completamente, porque temía que le invadieran los bolivianos. Chile y Bolivia tuvieron una guerra a finales de los años 80 del siglo XIX, apenas del siglo XIX, la guerra del Pacífico, en la que Chile acabó ganando y quitándole a Bolivia su salida al mar. Entonces, desde entonces hay unos problemas entre los dos países que en estos momentos se están dirimiendo en el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. Todavía no se han resuelto. Bueno, ahora está casi desminada esta zona, pero bueno, como que no estaba muy bien. Bueno, cansados un poco de eso, decidieron acercarse a San Pedro de Atacama. San Pedro de Atacama es un pueblo que está mucho mejor, mucho más bonito que Ollagüe. Un poco así en plan turístico, ¿no? Pero descubrieron que muy cerca hay un llano, alrededor de un llano a más de 5.000 metros de altura, en Chajnantor, que podía estar bien. Se acercaron y la verdad es que les gustó mucho. Así que consideraron hacer pruebas ahí. Claro, 5.000 metros es mucho decir. O sea, no se ha instalado ningún gran observatorio a 5.000 metros. ¿Qué problemas puede causar en los propios aparatos, la sequedad y la altura, las personas que tienen que trabajar ahí, que tienen que trabajar muchas personas? Cuando yo estaba trabajando allí éramos 500, éramos un poblado prácticamente, 500 personas. Entonces, bueno, esas cosas eran unos problemas pendientes, pero a pesar de eso decidieron que quizá merecía la pena probarlo. Al fin y al cabo era más accesible que otro lugar que podría ser mejor, que es la Antártida. Mejor que Atacama es la Antártida, sí. De hecho hay radiotelescopios, como puedes ver, pero la accesibilidad no es nada fácil, la accesibilidad hacia la Antártida. Así que, perdón, no sé qué he hecho. Entonces los exploradores norteamericanos, este Van den Bout, este Buten, este no sé quién es, pues al final decidieron que lo de Chajnantor tenía buenas perspectivas e instalaron por unas semanas unos aparatos para empezar a hacer medidas a ver si la calidad era la que se esperaba, y lo fue. Su calidad solo está superada desde el punto de vista de vapor de agua, estabilidad de la atmósfera, por la Antártida precisamente. Y los europeos también, bajo el paraguas de la ESO, el Observatorio Europeo Austral, pues empezaron a buscar sitios también. Uno de los primeros sitios fue Paranal, donde se había decidido instalar el VLT, que lleva años funcionando, estamos hablando de los años 90. Pues pensaron que por allí cerca estaría bien, sí, está bien, y ahora se instalará allí el ELT, precisamente, ¿no? Es un telescopio óptico durante décadas, supongo. Pero se metieron más hacia el interior, buscaron sitios por encima de los 3.000 metros, como Pampachino, Pampasán de Eulogio, y algunos más, incluso por encima de los 4.000 metros. Bueno, ahí tenemos a un sueco, Lars Nyman, que era el explorador de esa época, buscando sitios, ¿no? Bueno, al final lo que pasó es que se unieron los proyectos. Cada uno de los proyectos vio que era insuficiente, que si se quería hacer algo realmente innovador, transformador, algo que superara en mucho lo que había que unir los esfuerzos, tanto a nivel tecnológico como a nivel financiero, ¿no? Y al final lo que acabó es en un único proyecto, el Observatorio Conjunto ALMA, ese sería el nombre, en el que iban a participar pues, los japoneses, los norteamericanos, los europeos, en ese momento la ESO eran 14 países, y además se juntaron Canadá,
luego Taiwán, más adelante, bueno, recientemente Corea se ha unido también al proyecto. Y al final la distribución acabó siendo de 66 antenas, 54 de las antenas son de 12 metros, hay 12 más pequeñas de 7 metros. La extensión, cuando se reparten lo más ampliamente posible desde Pampa a la Bola, está aquí, y el Chacnantor y los alrededores, pues llega a ser de 16 kilómetros. O sea, unía lo mejor de cada uno de los proyectos individuales, ¿no? Ahí arriba lo que tenemos es el salar de Atacama, donde se extrae el litio para las baterías de nuestros móviles, y por allí pasa la carretera, desde la cual se accede a una pista de tierra, que es la que lleva hacia el centro de operaciones, 2.900 metros de altura, que es donde está la mayor parte de gente, y a unos 30 kilómetros más allá está el llano de Chacnantor y el de Pacarador. A unos 40 kilómetros del centro de operaciones está San Pedro de Atacama, que es una ciudad turística, que está bien dotada de todo, tiene su médico, tiene muchos restaurantes, tiene bares donde venden cerveza, en los observatorios de montaña está prohibido el alcohol, de forma que si uno quiere ver cerveza tiene que salirse de ahí, y luego al volver a entrar te pasan el control de alcoholemia, si no lo pasas te quedas fuera del observatorio, no dejan entrar. Ahora ya hay una garita para eso. El aeropuerto más cercano es el de Calama. Calama es una ciudad con mucho tráfico de aviones porque está lleno de minas en los alrededores, mucho tráfico de gente que va a trabajar a las minas. El puerto más cercano es el de Antofagasta, que está a unos 400 kilómetros, que cumple los requisitos: seco, llano, accesible y poco vapor de agua. Los europeos inmediatamente instalaron ahí en Chacnantor una antena, un prototipo, se llama Apex, para probar la calidad de Chacnantor, propiamente dicho, también hacer un primer diseño de antena. Mientras que norteamericanos y japoneses instalaron sus respectivas antenas en Estados Unidos, en Nuevo México, la zona donde estaba un terreno que se llama DLA, para hacer pruebas de cómo hay que caracterizar las antenas, del software de control, cosas así. Y mientras tanto, ahí en Chile, pues se empezaba a hacer la obra civil, se empezaba a construir los primeros barracones para que la gente se instalara, los laboratorios, la contratación de personal, y poco a poco iban llegando a las primeras antenas que fabricaban de distintos fabricantes, europeos o norteamericanos o japoneses, ¿no? Y allí se ensamblaban y se probaban. Esa fue la época en la que yo llegué allí, cuando se empezaron a probar las primeras antenas. ¿Qué se gana con este interferómetro? Pues, tal como lo he descrito, con respecto a los que había ahí en el año 90, pues se gana mucho. La sensibilidad viene dada por la superficie colectora. Como la superficie colectora es mucho más grande, es 10 veces más grande, pues ganamos 10 veces más en sensibilidad solo por la superficie. Eso dejando aparte de que el sitio es mucho mejor, hay que multiplicar por un factor de mejora debido a que es un sitio que establece. La velocidad de cartografiado va con el número de pares de antenas, combinaciones de n elementos tomados de los números, pues bueno, o sea, el número de antenas al cuadrado de la escala. Como 10 veces más antenas, pues es 100 veces más rápido cartografiando. Sintonización. Longitudes de onda de sintonización, como se extiende hasta las ondas submilimétricas, hasta 0,3 milímetros, pues es 3 veces más grande que cualquiera de los otros. Y detalle. El máximo detalle que se puede conseguir ya solo por poderlo extender mucho más es un factor 30, pero además, si tenemos en cuenta que tenemos longitudes de onda más cortas, eso aumenta otro factor 3 el detalle con el que podemos conseguir cosas, que podrá llegar a ser, de momento todavía no, de 5 milisegundos de largo. Eso es 10 veces mejor que el telescopio espacial Hubble funcionando en ultravioleta, que es cuando más resolución tiene. Así que realmente es una mejora grande, es una mejora de un orden de magnitud. Por lo tanto, es algo que se consideró que merecía la pena y se consiguieron los fondos para ello. De todas formas, instalar algo en ese sitio es complicado, por diversas cosas. Por ahí cerca hay un volcán, a veces se dan terremotos, a veces Chile sigue con muchos terremotos. Allí hay uno de 6,8 de marzo del 2010 que se dio entre Calama y Alma, más o menos. Se notan de vez en cuando terremotos. No solo eso, sino que a veces hay tormentas de arena, remolinos,
arriba puede nevar, en una época, suele ser el mes de febrero, será un invierno altiplanico que llaman, que viene aire muy frío de Bolivia y no sé si es que Bolivia fastidia. Bueno, llega que nieva, puede nevar allí, pero es un tiempo bastante bueno. Entonces el mes de febrero se para Alma y se dedica a mantenimiento sobre todo. Llover no llueve. Bueno, en enero llovió, fue una noticia en los periódicos incluso. Llovió en el mes de enero pasado. Creo que la última vez había sido en el 2010. O sea que, bueno, pero llover no, en general. Trabajar allí tiene varios inconvenientes. Uno es la altura. Uno tiene que trabajar y dormir a 3.000 metros. Algunos tienen que llegar a subir a trabajar a 5.000 metros. Eso es duro físicamente. También los turnos es una cosa complicada. Por ejemplo, los astrónomos y los operadores de telescopios, a veces trabajas de día, a veces trabajas de noche. Estás continuamente cambiando de turno, de día, de noche. Y encima estas alturas en las que es más difícil dormir. A partir de 3.000 metros muchas personas tienen dificultades para dormir. Otro problema es la radiación ultravioleta es muy elevada en ese sitio, entonces ya como veis los obreros van protegidos para la radiación ultravioleta, nos lavamos crema continuamente, había gente que salía para ir de un sitio a otro pues con paraguas para que no debiera tanta radiación ultravioleta. La sequedad del ambiente, es un ambiente muy seco, puede afectar a la respiración, entonces en las habitaciones solíamos tener humidificadores para eso, para estar un poco más cómodos. El hecho de que falte oxígeno a 5.000 metros la es la mitad que a nivel del mar, el oxígeno también es la mitad. Los motores, por ejemplo, de los transportadores de antena pierden mucha potencia, se pierden la mitad de potencia. Cada uno de los transportadores tiene dos motores de 700 caballos. Pues bueno, al final se quedan en unos 800 cuando suben a 5.000 metros. 800 en total, ¿no? Los transportadores sirven tanto para llevar antenas desde el lugar de montaje y mantenimiento hasta arriba, como para moverlos arriba, mover antenas arriba entre los distintos puntos de aparcamiento para cambiar las configuraciones, como os he dicho, pues hay configuraciones primadas, configuraciones extensas. Ahí en la cabina viajan siempre dos personas, además está presurizada, tiene extra oxígeno. Bueno, aunque aquí no se vea bien, las carreteras no tienen peralte para que no vuelquen en una curva. Eso hace que los conductores de otros coches tengan que conducir muy despacito, porque si no, cuando llegas a una curva sin peralte es muy fácil salirse. Incluso nos daban cursos de conducción en ese tipo de terrenos y caminos. Ahí estamos viendo el recorrido de unos 30 kilómetros hasta la parte de arriba. Y arriba pues ya tenemos las antenas instaladas, ahí están en una configuración compacta, que es la mejor para sacar fotos grandes. Y bueno, por fin, lo tenemos construido, todas las antenas, pues ¿qué está descubriendo Alma? Bueno, Alma lleva 5 años funcionando. Al principio empezó a funcionar con muy pocas antenas, pero ya eran suficientes porque ya era más potente que cualquier otro aparato similar que estuviera instalado en Europa o en Japón o en Estados Unidos, ¿no? Entonces empezó a funcionar, pero con diversas limitaciones. Eso, 5 años lo que ha aumentado es el número de antenas, ahí están todas funcionando, ha aumentado el número de frecuencias a las que se puede sintonizar, ha aumentado la extensión en la que se puede distribuir las antenas, configuraciones cada vez más grandes. Ahora se puede utilizar una configuración de hasta 13 kilómetros y pronto habrá de 16, que se está probando. Se ha ido mejorando en la toma de datos, cada vez se conoce mejor el instrumento, por lo tanto se ha mejorado mucho. Pero ya se han publicado muchísimos artículos. O sea, en el 2015 ya se superaron los más de 100 artículos publicados con datos obtenidos por Alma. En estos momentos ya van más de 500. Muy pronto, como lo que descubría era algo nuevo o una mejora muy grande con respecto a lo conocido, pues cualquier dato que se tomara era ya algo publicable por un análisis, por supuesto, ¿no? Es un aparato muy versátil, con lo cual se puede hacer casi cualquier tipo de, estudiar casi cualquier tipo de astro con él, incluso el Sol. Eso es muy raro en los radiotelescopios. En el momento de los radiotelescopios no pueden apuntar al Sol. Más de uno se ha quemado al apuntar al Sol sin querer, ¿no? Ha habido un sitio u otro y encontrarse el Sol delante.
pues estas antenas están pensadas y preparadas y diseñadas para que puedan incluso observar el Sol. Ya se han hecho las primeras observaciones del Sol. Una de las observaciones que llamó la atención a los medios de comunicación fue medir la rotación de Juno. Juno, ya sabéis, uno de los asteroides más grandes, tiene unos 250 metros. Pues ver su tamaño, su forma y su rotación es algo que no se había podido hacer con precisión, pero ALMA lo permitió en una de las primeras observaciones. Bueno, se han visto detalles en las zonas que parecen un poco más oscuras y tal. Claro, no es lo mismo que acercarse con una sonda, por supuesto. Cuando nos acercamos con una sonda sabremos mucho más de Juno, pero por el momento la manera de conocer más en detalle Juno es con ALMA, que es aparte que tiene mayor resolución, permitir ver más detalles. Otra cosa para la cual sirvió ALMA hace ya años fue para medir con mucha precisión las posiciones de Plutón, porque la sonda New Horizons iba hacia allí y había que apuntar bien, ¿no? Para que pasara por Plutón y pudiera sacar todas las fotos maravillosas que ha sacado de Plutón y de Caronte. Pues para tener la mejor órbita posible, ALMA estuvo haciendo un seguimiento y así determinar la mejor órbita posible de Plutón. Claro, pues el aparato que ve con más detalle es el que permite también medir mejor la órbita de los asteroides de otro tipo, que es pero bueno, a lo que más nos ha interesado los astrofísicos son las cuestiones fuera del sistema solar, las cuestiones más astrofísicas. Y os voy a hablar de nada más que de un par de temas. Uno de ellos, es el estudio de uno de las grandes incógnitas que tenemos de cómo nacen las estrellas y sus cohortes de planetas alrededor. Sabéis que se conocen casi 3.000 sistemas planetarios ya. Es algo muy común. Ya no tenemos un solo ejemplo que es el del sistema solar, tenemos muchos ejemplos. Entonces, ahora podemos empezar a estudiar todo eso viendo los pasos previos, cómo se llega a un sistema planetario alrededor de una estrella y al nacimiento de la propia estrella, por supuesto. Bueno, ya he dicho antes que las estrellas nacen en las nubes moleculares, las nubes muy grandes, que tienen millones de veces la masa del Sol, con sobre todo moléculas de hidrógeno, también moléculas de polvo. A veces, por motivos simplemente estadísticos o lo que sea, en una zona pues se amontona un poco más de material, se crea una condensación o nube preestelar o protoestelar, pues tienen diversos nombres, que tiene una gravedad, una autogravedad suficiente como para que colapse, para que caiga sobre sí misma y pueda dar lugar a que nazca una protoestrella. La primera fase sería la de protoestrella, que es una fase en la que el material se va acumulando en un objeto central. Una parte pequeña de material pues se distribuye alrededor, una especie de disco que suele tener un poco de rotación, pues eso le da una dirección privilegiada como para que aparezca un disco ahí alrededor. Se libera algo de energía, energía sobre todo es energía del gas que va cayendo, que se disipa y hace que sean detectables, aunque no con una luminosidad muy grande. Pasado cierto tiempo, cuando ya ha capturado todo el material, digamos, la estrella empieza a emitir un poco por su propio colapso, de la propia estrella, no del material de que alrededor, sino de la propia estrella. Se libera energía que disipa lo que hay alrededor y empezamos a ver la estrella como una estrella de presecuencia principal. La llamamos así porque es una estrella que todavía no quema hidrógeno, una estrella que su luminosidad es ya mayor y que ya la podemos distinguir como tal estrella. En algunos casos pues proviene de su propio colapso, podríamos decir, y empiezan ya a quemar otras cosas que son más fáciles de quemar que el hidrógeno, como por ejemplo el deuterio. Son estrellas que conocemos con el nombre de T Tauri, si son de baja masa, o de Herbig, si tienen masa mayor, y suelen tener un disco protoplanetario bastante evidente, o al menos eso nos decía la teoría. Con el tiempo la estrella se convertirá en una estrella que quemará hidrógeno, como el Sol, una estrella normal de la secuencia principal. El disco acabará barrido y quedarán unos restos de él en forma de planetas girando alrededor de la estrella. Bien, esta parte
es la que no conocemos muy bien y la que queremos aprender más sobre ella. Claro, como estamos hablando de objetos fríos, estamos hablando de polvo, de gas molecular frío, las ondas de radio son ideales para estudiar. Así que ALMA, unas cosas que ha hecho ha sido estudiar. Uno de los descubrimientos que llamó la atención hace ya unos cuantos años con ALMA fue el estudio de una protoestrella muy joven, que tiene como unos 10.000 años, está en una región de formación estelar que se llama Roth, y esta protoestrella se descubrió que a su alrededor hay un azúcar, una molécula de glicoaldehídos, el azúcar más simple de todos, una molécula que tiene 8 átomos, un azúcar muy simple, pero es muy importante, que es un azúcar que combinándose puede crear azúcares más grandes. Pero hay otra cosa, es que combinado con otra molécula puede dar lugar a ribosa. Ribosa es una molécula esencial para fabricar el ácido ribonucleico, el ARN, y la molécula de ATP, el fosfato de adenosina, que es la molécula energética, digamos, que lleva la energía en el metabolismo celular. Así que, bueno, una de las bases más sencillas de la vida está ahí, la molécula de glicoaldehído. Una estrella ya un poco más evolucionada es la Elías 227, que se acaba de cartografiar, también está en la misma zona, la Región de Formación Estelar de Ofiuco. La estrella estaría ahí en el centro, y ahí lo que tenemos es una estructura que tiene centenares de unidades astronómicas. O sea, la estrella es un punto ahí, ¿no? Tenemos que tener una estructura como de disco, esas que decía yo que la teoría decía que tenían que existir, pero es bastante peculiar. Tiene un agujero ahí, un anillo, un poco vacío, y luego tiene como dos zonas por ahí, que parecen como brazos. Ese descubrimiento ha resultado inesperado por una parte, pero por otra parte interesante. Al principio todo el mundo pensaba que los tendrían simetría, que serían así muy homogéneos y tal. Hasta que no, que tienen estructura. Esta estructura puede ser algo que provoque la formación de planetas. Uno no sabe muy bien los planetas cómo se van a ir formando, sobre todo si se tienen que formar relativamente pronto. Con mucho tiempo, pues uno puede pensar que sí, que poco a poco los granitos de polvo que hay por aquí y las moléculas pues se irán juntando, harán granitos como de arena, luego ya rocas, luego ya piedras, luego ya rocas, y al final acaban saliendo de ahí pues cometas, asteroides y planetas. Pero en objetos jóvenes como este, que tiene un millón de años o algo así, que se vea una zona vacía ahí que podría indicar que hay un planeta que está limpiando su órbita, pues empieza a ser sorprendente. Pero bueno, las irregularidades muestran que quizás haya fenómenos que puedan acelerar esa formación de planetas. Este es el que más llama la atención. H. Letal, cuando lo vimos pensamos que era un dibujo artístico. Realmente sorprendente, eso no nos lo esperábamos en absoluto. También otra estrella, una protoestrella, un poco menos evolucionada que la anterior. Cuando vimos el primer mapa, hay una cantidad de anillos brillantes y de anillos oscuros. Habrán planetas ahí que están limpiando estas órbitas, pero bueno, 2, quizá 3, quizá 4, quizá otro más para allá, 5. Bueno, eso es muy atractivo, es un poco lo que esperábamos, lo único que no esperamos ver, tanta estructura en un disco tan joven, de solo 1 millón de años. Todos esperábamos que ocurriera unos 4 millones de años más tarde. Así que nos llamó muchísimo la atención. Lo que estamos viendo aquí es la emisión de polvo, pero si vemos la emisión de moléculas, está hecho con menos resolución, pero bueno, es compatible con la otra imagen. Vemos también que tiene sus zonas, entonces que bueno, siguen bien mezclados una cosa y la otra. No es que las moléculas llenen los agujeros de polvo y las moléculas están bien mezcladas. Claro, a raíz de eso, pues todo el mundo se lanzó a buscar, a cartografiar más y más estrellas de ese estilo. Ahí tenemos otra, una estrella un poco más evolucionada ya tenemos unos cuantos millones de años. Tenemos también ahí una zona hueca, otra zona hueca en el disco. Y eso, la única manera que tenemos de explicarlo es que hay un objeto ahí que va creciendo y va acumulando material y que acabará convirtiéndose en un planeta y seguramente planetas grandes, porque puedan hacer esa limpieza significa que son planetas bastante grandes.
Ahí tenemos otro caso, pero eso es un dibujo artístico, eso sí es un dibujo artístico. Ahí tenemos otra estrella parecida a la anterior, en la que se descubrió otra molécula curiosa, cetonitrilo, una molécula que es importante por otra cosa, entre sus hidrógenos, sus carbonos y un nitrógeno. Tenemos un enlace carbono-nitrógeno. Qué interesante. Es el tipo de enlace que necesitan los aminoácidos. Los aminoácidos son la base de las proteínas. Entonces tenemos una molécula que contiene ese enlace, el enlace que necesitamos para poder fabricar, digamos, aminoácidos. ¿Habrá aminoácidos en un sitio así? Pues quizás. ¿Dónde se ha detectado? Pues en la parte exterior del disco. Una parte que corresponde más o menos a lo que sería el cinturón de Kuiper en el sistema solar, que es la zona de donde vienen los cometas de corto periodo, los cuales tienen moléculas de ese estilo también. Así que la verdad que resultó sorprendente por varias cosas, por varias razones. En el espacio, entre las estrellas, en las nubes moleculares, ya se había descubierto cierto nitrilo, pero en una abundancia mucho más baja. Aquí la abundancia es muy elevada, tan elevada como en los planetas de nuestro sistema solar. Y eso no nos lo esperábamos por una razón. Cuando se va formando ese disco, hay ahí cantidad de choques, hay radiación de la estrella, es un ambiente muy turbulento. Uno piensa que esas moléculas van a destruirse, quizá no las hay. Vemos que sí, que las hay. Entonces podemos pensar que cuando se formó el sistema solar, pues ya había también esas moléculas que son moléculas básicas para la vida, que estaban ahí y que sobrevivieron a la formación de nuestro sistema solar. Ahí tenemos otra estrella, que la vemos, además vemos el disco completamente de frente, ¿no? Estrella de Tauri, también, el San Mateo de Doble Hidra. Vemos que tiene ahí también dos anillos que correspondrían a escala más o menos a las órbitas de Urano y de Plutón. Pero si ampliamos la parte central, vemos que hay un agujero que tiene un tamaño como de una unidad astronómica. Es como si hubiera ahí también planetas formándose, algo así como Mercurio, Venus y la Tierra, limpiando la parte interior del disco, dejándola despejada, queda la estrella central y luego ya una zona con abundante gas y polvo que o bien se dispersará o bien acabará formando parte de otros planetas. ¿Qué pasa si nos vamos a una estrella más evolucionada, mucho más evolucionada? Hasta ahora estamos hablando de protoestrellas o estrellas anteriores a la secuencia principal. Vamos ahora a Fomalhaut, una de las estrellas más brillantes del cielo. Su edad no es de unos millones de años, sino de cientos de millones de años. El telescopio espacial la observó hace unos años en infrarrojo con un cronógrafo, es decir, tapó la estrella y vio a ver qué es lo que había alrededor. Y se ve que el mundo de una estrella sí, que es ya bastante más evolucionada que las otras, pero que sigue siendo una estrella joven, todavía quedan restos del disco en el que se formaron los planetas que posiblemente orbiten alrededor de esa estrella. Queda, digamos, un anillo de residuos. Es un anillo que está más o menos un poco más que a la distancia del cinturón de Kuiper, en nuestro sistema solar, y se ve que está bastante bien definido. Lo que vemos aquí son sobre todo granitos de polvo de una micra, de una milésima de milímetro de tamaño, que es lo que responde a la luz infrarroja. Entonces, con ALMA, una de las primeras observaciones que se hizo con ALMA fue cartografiar una parte de eso, pero en objetivos de 1 milímetro para ver los granitos de 1 milímetro de tamaño. Y se vio la parte esta de acá, que la hemos superpuesto aunque con otro color, y se vio que está ese granito muy, muy definido. Claro, los granos que son un poco más grandes no son tan afectados por la luz de la estrella, y la luz de la estrella no los dispersa tanto, con lo cual permanecen mucho más en su sitio. Pero esos bordes tan abruptos son sorprendentes. Este año pasado, 2016, se ha vuelto a observar, se ha observado todo el anillo en unas observaciones hechas de otra manera, pero bueno, se ve que el anillo está ahí, que es un anillo muy, muy fino. ¿Cómo puede ser? Pues la explicación que se le dio es que posiblemente ese anillo permanezca ahí, no se haya dispersado todo y tenga los bordes tan abruptos, porque hay dos planetas pastores, un planeta que va por el interior y un planeta que va por el exterior, lo cual no es nada raro, es decir, que sabemos,
hemos oído hablar de los planetas pastores, ¿no? O de las lunas pastoras, si acaso. Ahí tenemos el anillo Épsilon, el más brillante de Urano, que está pastoreado por las lunas Cordelia y Ofelia, y el anillo F de Saturno está pastoreado por Prometeo y quizá por Pandora. O sea que lo mismo que aquí vemos con lunas en anillos, lo podemos pensar que en Fomalhaut son planetas. Y de hecho, se ha descubierto ya uno de esos otros planetas, el planeta entero, que se ha descubierto con el telescopio espacial. Ya cambiando radicalmente de tema, uno de los temas atractivos para ALMA, para observaciones de moléculas, es el de las estrellas muy evolucionadas. El Sol, dentro de unos cuantos miles de millones de años, en el Salame, pues crecerá, se convertirá en una gigante roja y más adelante se convertirá en una estrella, lo que llamamos de la rama asintótica, o AGB. Cuando crezca, engullirá Mercurio, engullirá Venus y posiblemente llegue a engullir la Tierra. Bueno, o sea, el fin de la Tierra, por supuesto, si no ha acabado antes. Son un tipo de estrellas que al crecer se enfrían mucho, se pasan de un blanco a un amarillo a un rojo, y al mismo tiempo expelen parte de su, pueden llegar a perder un porcentaje elevado de su material, a base de pulsaciones, a base de vientos estelares, que se alejan, se enfrían aún más, y como hay mucha densidad de material, los átomos que están por ahí acaban juntándose y formando moléculas. De hecho, la gran fábrica de moléculas del universo son las envolturas de ese tipo de estrellas, de las estrellas giganterrojas, de las estrellas ágiles. Por lo tanto, si lo que queremos buscar son moléculas complejas y poco abundantes, pues tenemos que buscar en sitios donde se fabrican, donde más cantidad puede haber y están más densamente apiñadas, digamos, ahí, ¿no? Así que uno de los estudios típicos que se está haciendo es el de buscar moléculas y ver su distribución alrededor de estrellas de ese estilo. Y a veces uno se lleva una sorpresa. Por ejemplo, hace unas semanas se publicó un estudio hecho con ALMA de una estrella evolucionada, que es tipo AGB, que corresponde al Sol dentro de 6.000 millones de años, o una cosa así, ¿no? Es una estrella que inicialmente tenía una masa solar, pues que ahora ya ha perdido cantidad, o se ha quedado en unos 60 y tantos % de su masa, y el resto pues se ha ido dispersando, formando una envoltura y dispersándose. Lo curioso del caso es que ahí vemos la estrella, si sustraemos la estrella, lo que obtenemos es que hay unos residuos por ahí, en particular hay uno muy grande en este lado, y es uno que está además en movimiento con respecto a la estrella, como si estuviera orbitando. ¿Qué es eso? ¿Es un planeta grande que ha sobrevivido? ¿Es una cantidad de material, una especie como de condensación de material? No, muchos piensan que quizás sea un superjúpiter, un objeto con 12 veces la masa de Júpiter o algo así, que ha sobrevivido, está suficientemente alejado de la estrella, porque si fuera otra cosa a lo mejor se dispersaría por la propia radiación de la estrella. Pues quizá sea algo así. Bueno, es una hipótesis, habrá que trabajar un poco más, hacer observaciones complementarias y ver si de verdad es eso, ¿no? Pero, digamos, artísticamente, la gente como lo ve es que tenemos ahí nuestra gigante roja, tenemos ahí un candidato a planeta y luego hay material por alrededor del que ha expelido la estrella. Así que, bueno, es un primer paso muy modesto, pero es un primer paso del conocimiento de esa fase que nos resulta curiosa por la próxima, ¿no? Eso ocurrirá en el Sol, bueno, no próximamente, pero ocurrirá. Otro tipo de estudios que se hacen con ALMA, por supuesto, son los de las galaxias. Ese era uno de los problemas que teníamos con los otros interferómetros. Cuando empezamos ahí en finales de los 80, principios de los 90, teníamos unos interferómetros que prácticamente no nos permitían observar galaxias, solo las más brillantes. Con ALMA se puede observar cualquier galaxia, incluso las más alejadas, las primeras galaxias del universo pueden ser estudiadas con ALMA. Por lo cual podremos estudiar un poco toda la evolución de la formación estelar y de la evolución de las galaxias a lo largo de la vida del universo. Y no solo eso, en galaxias próximas
podremos estudiar en detalle todo lo que hay ahí, estudiar el núcleo, estudiar los brazos espirales. Por ejemplo, ahora lo podemos hacer con el M51. Con el interferómetro de datos de Birk se podía ver que el gas molecular coincide con las zonas de polvo que delinean los brazos espirales, de polvo y nebulosas. Pues lo vemos ahí muy bien marcado. Pero claro, poder hacer eso con galaxias mucho más jóvenes, es decir, muy alejadas cosmológicamente, pues tiene un gran interés. Las galaxias antes eran como son ahora, o antes eran más caóticas, menos organizadas que las que vemos ahora, que son galaxias adultas que tienen sus miles de millones de años de edad. Pues para poder saber eso, ALMA va a ser esencial. Y también para estudiar lo que ocurre en el centro de algunas galaxias. Por ejemplo, en M77, también conocida como NGC1068, es una galaxia Seyfert. Las galaxias Seyfert son galaxias que tienen un núcleo activo. El núcleo de esta galaxia emite muchísimas radiaciones, muy luminosas, tanto en luz visible como en infrarrojo, incluso en ondas de radio. Esto que está pasando ahí dentro es interesante, sobre todo porque las galaxias de Seyfert hay de dos tipos. Y queremos tratar de entender por qué hay esos dos tipos. Hay unos que emiten luz de una manera y otros de otra. La teoría vigente es que en el centro de esas galaxias hay una especie de, bueno, técnicamente se dice toroide, entonces vamos a decir rosquilla, de gas y polvo, que dependiendo de cómo esté orientada, nos tapará el núcleo mismo de la galaxia o no nos lo tapará. Por lo tanto, el tipo de luminosidad que vamos a ver, no la cantidad de luminosidad, que es muy elevada, sino el tipo de luminosidad, cómo se distribuye, pues será distinta en un caso o en otro. ¿Podemos medir algo así? Pues sí. El año pasado, unos astrónomos del Observatorio de Madrid consiguieron con ALMA medir la forma, el tamaño e incluso la cinemática, cómo se mueve el gas que está alrededor del núcleo de esta galaxia. Tiene unos 23 años luz de diámetro, es algo realmente pequeño, y además tiene no es una rotación fácil, digamos, una rotación un tanto complicada la que tiene alrededor de esta galaxia. Lo cual, el hecho de haber descubierto que sí, que efectivamente eso está, que hay ahí una rosquilla de esas de gas y polvo alrededor del núcleo, es algo que se esperaba en mucho tiempo, hace muchos años, digamos, una teoría que yo ya oía cuando estaba en Estados Unidos, allá por los años 80, pero que hasta ahora no se ha podido demostrar. Claro, eso tiene un gran interés, ha salido en la prensa, se han hecho de la noticia pues diversas revistas científicas. Realmente es algo importante. Pues bueno, eso se podrá hacer con otras galaxias también. En el caso de un prototipo, de 68, pues pero aparte de estudiar cosas en pequeño detalle, ALMA tiene modos de observación que le permiten hacer observaciones de grandes extensiones. Por ejemplo, de galaxias en interacción como las dos que vemos aquí. Son unas galaxias en las que esta ha pasado cerca de la grande, la pequeña ha pasado cerca de la grande hace un tiempo, y eso ha provocado unas deformaciones. Muy probablemente es nada más que el inicio de una fase en la que la otra galaxia volverá a pasar cerca y al final acabarán uniéndose, que es una especie de baile entre las dos galaxias hasta que se unen. ¿Qué puede aportarnos ALMA a eso? Pues bueno, con ALMA podemos ver qué ocurre con el gas molecular. Aquí vemos que hay muchas nebulosas y zonas oscuras, por aquí también. La verdad es que por aquí se ven muchas, ¿no? Pues eso es lo que nos dice ALMA. ALMA nos muestra que hay mucho gas molecular. Bueno, vamos a quitar la imagen óptica y nos quedamos con el gas molecular. Vemos que hay mucho gas molecular, sobre todo en una galaxia pequeña, y además, contra lo que normalmente pensamos, que es que cuando hay una interacción por efectos de viscosidad del propio gas, pues caerá todo hacia el centro. Pues no es así. Se ha quedado ahí una especie como de ojo con un par de brazos que se extienden, que da la impresión de que la galaxia grande está reteniendo de algún modo el movimiento del gas de la pequeña y no le deja caer hacia el centro, y ha acabado formándose esa especie como de anillo con extensiones que vemos por aquí. Así que el estudio de ese tipo de objetos en detalle nos va a permitir entender un poco más qué puede ocurrir. Que con un caso no tenemos suficiente.
ahí hemos hecho una hipótesis de qué puede ser que esté pasando. Pero si observamos unos cuantos más, nos iremos haciendo una idea de realmente qué es lo que pasa o de qué puede pasar si hay distintos comportamientos en distintas galaxias que están chocando. ¿Por qué interesa estudiar galaxias que chocan? Pues por varias razones. Primero, porque son los objetos que acaban siendo más luminosos en cuanto a galaxias, digamos, en el universo. Porque al principio del universo, aunque muchas más galaxias estaban todas muchas más aprovechadas, el universo era más pequeñito que ahora, ¿no? Entonces había muchos más choques entre ellas. Así que estudiar lo que está ocurriendo ahora nos puede permitir saber un poco qué es lo que ocurría al principio y cómo, a base de unirse galaxias pequeñas, se fueron haciendo esas galaxias grandes que conocemos ahora como la Vía Láctea, Andrómeda, M51, MGC68, todas las que hemos estado viendo hasta ahora. También con AMA se pueden estudiar galaxias muy lejanas, como decía antes. Ahí lo que tenemos es una imagen artística de la galaxia más luminosa del universo. Su luminosidad es 10.000 veces la de la Vía Láctea. Eso es mucho. Está tiene un corrimiento de rojo de 4,6, por lo tanto su edad, como la vemos, corresponde a un 9% de la edad del universo. La vemos como él, el universo tenía el 9% de la edad actual, de su edad actual. Y AMA pues la ha observado. A pesar de que AMA tiene mucha resolución, no ha podido ver gran cosa en cuanto a detalles de una distribución que parece bastante simétrica, ¿no? Pero estudiando la cinemática, que hay aquí, se ha visto que es muy raro. Lo que tenemos es que hay cantidad de gas moviéndose a gran velocidad, que el gas parece que está escapando de la propia galaxia, es como muy caótica. ¿A qué viene ese caos? ¿No? Es porque es fruto de la unión de dos galaxias, es porque todavía se está acabando de formar y disipará una parte del gas hacia el exterior, porque va a disipar casi todo el gas y al final va a quedar ahí un quasar, un núcleo brillante con una pequeña galaxia hospedadora alrededor. ¿Qué va a ocurrir con él? No sabemos muy bien, pero bueno, podemos tratar de compararlo con objetos cercanos y sí, vamos descubriendo un poco lo que está ocurriendo en el momento. Ese es el primer dato que se ha obtenido. Lo de las galaxias que chocan y acaban siendo caóticas no es nada descabellado. Ahí tenemos el MGC 6240, el fruto de la unión de dos galaxias, se están fundiendo en una sola y sí, es caótico, ¿verdad? No vemos nada regular. En fin, a veces tenemos la suerte de que el propio universo nos ayuda para poder ver objetos muy lejanos. Hay un fenómeno que se llama lente gravitatoria. Cuando tenemos dos galaxias alineadas en nuestra visual, puede ocurrir que la radiación que viene de atrás sea concentrada por la fase intermedia, de manera que nosotros vemos una imagen deformada, pero ampliada y amplificada de la galaxia lejana. Claro, a veces si están muy bien alineadas se forma un disco, un anillo de Einstein se le llama, pero conocemos ya tantos casos, se han estudiado ya tantas lentes gravitatorias desde que se descubrió la primera en el año 79 que ya se tiene bastante maestría a la hora de recomponer la imagen inicial. Es decir, viendo esa especie de anillo, somos capaces de acabar reconstruyendo cómo es la galaxia alejada. La verdad es que eso está permitiendo estudios que de otra manera no podrían hacerse. El hecho de que haya una lente gravitatoria pueda amplificar la intensidad de la luz o de las ondas de radio de la galaxia lejana en un factor 15, 20. Eso es como acercarla un montón. Además, aumenta su tamaño, hace como un efecto de lupa, con lo cual podemos ver ahí más detalles, de manera que es algo muy interesante cuando podemos contar, aparte de con un buen telescopio, pues una lente gravitatoria interpuesta. Este, por ejemplo, es un caso de una lente gravitatoria. La lente gravitatoria es lo que se intuye ahí en el centro, o sea, es la imagen óptica sacada con el telescopio espacial. Lo que vemos alrededor es una cartografía que ha hecho ALMA de la galaxia lejana, que aparece como un anillo. Modelando cómo es la lente, podemos tratar de recomponer cómo era la galaxia
original. Ahí está otra observación del mismo objeto, es la emisión de polvo. Pues bien, recomponiéndolo, lo que se ha obtenido es algo así. Vale, es una imagen un poco borrosa, pero tiene un nivel de detalle muy, muy grande. Aquí estamos viendo el detalle de unos cientos de años luz en una galaxia que está a 25.000 millones de años luz. Realmente estamos estudiando una galaxia que es muy, muy primitiva. Esos datos los han analizado como 10 grupos. Algunos han estudiado la lente, otros han estudiado la emisión del polvo, otros han estudiado la visión de moléculas, otros han estudiado la cinemática. Bueno, todo el mundo se volcó en esos datos que tomó Alba y los dejó libres para que todo el mundo trabajara con ellos. Y bueno, se han visto cosas curiosas, como por ejemplo que la distribución que hay ahí del material nos parece que es muy inestable, posiblemente colapsará y aumentará la formación de estrellas, y están formándose muchas estrellas, pero posiblemente se formarán muchas más. Hay quien piensa que puede ser fruto de eso, de una fusión de dos galaxias en curso, una fusión en curso, quién sabe. Pero bueno, la verdad es estar observando objetos que están a kilómetros a de 3, 4, casi 5, es algo impresionante, algo que no nos podemos permitir sin algo a ese nivel de detalle. En fin, como he dicho antes, AMA es un instrumento que sirve casi para todo, es extremadamente versátil. Con él se va a estudiar y se están estudiando la mayor parte de aspectos de la astrofísica, del estudio de la astrofísica actual. ¿Qué se descubrirá? ¿Cuándo llegará su gran momento? Pues seguramente a partir de ahora. La experiencia muestra que cualquier nuevo telescopio, cuando empieza a dar resultados realmente novedosos, realmente funcionando, digamos, al máximo de su capacidad, es al cabo de unos 5 años de terminar su construcción. ¿Por qué? Porque es un momento que está todo ya muy afinado, es un momento que los usuarios ya conocen bien el instrumento y lo llevan hasta el máximo de sus posibilidades. Así que todo lo que hemos visto hasta ahora es muy interesante, pero lo que esperamos ver a partir de ahora, esperemos que lo sea aún mucho más. Gracias. ¿Queréis hacer alguna pregunta de algo que se nos ha sugerido por lo que he contado? ¿Ahí detrás? Yo quiero hacer una pregunta ingenua. Si lo que ven con los telescopios es lo que ocurrió hace millones de años luz, ¿no? Según la distancia, ¿hacen diferencia de cómo es ahora o cómo es eso? Bueno, sí, lo que estamos viendo son cosas que ocurrían en otro momento. Y cuando lo que estamos hablando son de distancias así tan grandes, cosmológicas que decimos, pues estamos viendo astros, en ese caso galaxias, en su juventud, lo cual es muy atractivo. O sea, podemos estudiar galaxias próximas para ver cómo se comportan ahora y podemos estudiar galaxias cómo se comportaban hace mucho, mucho tiempo. Lo cual es entretenido en el sentido de que uno puede acabar teniendo una especie de película de cómo han evolucionado las galaxias, de cómo han evolucionado los cuásares, de cómo ha evolucionado el ritmo de formación de estrellas a lo largo de la historia del universo. Entonces eso es muy atractivo porque estamos estudiando lo que decía Pico, nuestros orígenes. La lente gravitatoria que has explicado, en muchas conferencias nos has dicho por eso, cómo desvía la luz y tal, pero ¿por qué aumenta la luminosidad de la galaxia que está detrás? En parte porque está concentrando radiación. Pero si toda procede de la radiación que vemos en círculo, procede toda de la que está detrás. Sí, sí. ¿Por qué nos aumenta la luminosidad de la que está detrás? Al fin y al cabo, que nos llegue dispersa, nos llega la misma que emite. Llega radiación, o sea, no nos va a llegar más de la que emita la galaxia que está detrás. No. Pero quiero decir, si uno la mira directamente en una galaxia lejana, verá solo un hilito de luz que llega de esa galaxia. Sí. Pero si uno capta la radiación que ha salido de esa galaxia en distintas direcciones y la lente nos la ha enviado hacia nosotros, la estamos captando mucho más. Una cosa es captar solo un hilito de luz y otro es captar
todo un montón de radiación que es encaminada hacia nosotros por algún gravitatorio. Como si observaras más área. Sí, algo así. Algo así. Nos has contado lo que pasa cuando separas la antena. Cuando los juntas, ¿hay alguna mejora respecto a cuando están separados? Bueno, cuando las juntas ves menos detalle, pero tienes mucha más sensibilidad. Entonces a veces interesa empezar con una configuración compacta para ver con mucha sensibilidad un determinado área y luego dices, bueno, ahora he visto aquí algo interesante que parece que es muy pequeñito, me voy a concentrar en eso, entonces es cuando expandes un poco el interferómetro y observas eso. Claro, si lo que quieres ver es algo muy débil, a lo mejor no te dará de sí. O al menos no te dará de sí en un tiempo razonable. Claro, cuando uno pide tiempo de observación, te dan unas horas. Si dices, no, yo necesito una semana, te van a decir que no, que hay mucha presión para los instrumentos. Lo que pasa es que a veces es tan potente que yo he hecho alguna observación que ha durado segundos. Y ya con eso he tenido un dato importante. Y luego lo de las diferentes configuraciones, porque claro, yo me imagino que mover cada uno se nos sobra. Si un investigador quiere, no sé, 5 kilómetros hoy y otro quiere 2 más, tiene que haber un plan de trabajo ahí. Sí, bueno, lo que se hace es que se planean las configuraciones. Se dice, vamos a pasar 2 semanas en la configuración 1, 2 semanas en la configuración 2, 2 semanas en la configuración 2. Y de hecho, tampoco es así del todo, sino que entre la configuración 1 y 2 se van moviendo antenas. Cada día se puede mover hasta 4, a lo sumo. Y mientras tanto puedes seguir haciendo observaciones. Porque, digamos, lo que uno pide no es la configuración tal, sino yo quiero tal nivel de detalle. Entonces, si eso se consigue en una configuración intermedia entre la 1 y la 2, pues fantástico, hacer observaciones entre la 1 y la 2. Puede ser la configuración 1 o la configuración 2. Entonces, está siempre observando. Luego también hay que pensar que teniendo tantas antenas, uno puede permitirse el lujo de tener unas bandas que no funcionan. No, cuando tienes 6 y te fallan 2, es un problema. Si tienes 50 y te fallan 2, eso no es ningún problema. ¿Cuántas hay? Es más, siempre hay algunas paradas porque está en mantenimiento y alguna en traslado. O sea que siempre tienes un montón. Normalmente lo que hacen es que te dicen, te aseguramos que vas a tener 40 bandas. Tú planealo con 40. Si resulta que tienes 45, pues mejor. Sí. Ahora, de cara a los exoplanetas, ahora mismo conocemos cierta información como la masa o el diámetro, y si pueden ser planetas océanos, planetas rocosos, pero desconocemos, por ejemplo, las atmósferas. ¿Es que ALMA puede aportar algo en este sentido para mejorar No sé. profundizar en el conocimiento de los... Lo veo difícil. Creo que ALMA no va a llegar a eso. O sea, lo que puede estudiar es cuando hay suficiente masa. Por ejemplo, hay en forma de gas o en forma dispersa, como es un anillo o un disco. Pero un objeto diminuto, que casi todo él es sólido, y que tiene una pequeña atmósfera quizás, así, como cantidad de materia que emite ondas de radio es muy escasa. Y están todas las distancias que están es muy limitadas. O sea, yo creo que a eso no se... Sí, desde luego la imagen del disco protoplanetario ese fue impresionante, porque hemos pasado del modelo a tener la fotografía de lo que realmente ocurre. Sí. Ahí fue un gran éxito de ALMA. Claro, quizás lo que se puede llegar a detectar sea un objeto como ese que he dicho, que era de las 12 masas de Júpiter, NL Puppis, L2 Puppis. Objetos así quizás se pueden detectar, pero luego ya caracterizarlos eso va a ser complicado. Y supongo que va a haber muy pocos objetos. Gracias. Caracterizar, sí. Tienen que ser muy grandes, casi enanas marrones, digamos, y tienen que estar suficientemente lejos de la estrella de luz, que los puedes distinguir. Entonces eso va a ser complicado. Sí. ¿Y análisis de moléculas más cercanas en el sistema solar? ¿En Sí. atmósferas planetarias Sí. o en...? Sí. Y en cometas. Y en cometas, eso ya está... Eso se hace, sí. Lo que pasa es que en cometas ya se ha podido hacer con los otros interferómetros. Con AMA, pues, las cometas más alejadas, quizás seguirles hasta un momento que va disminuyendo mucho su cabellera y su cola, se puede hacer un seguimiento así, pero
ese tipo de análisis se han hecho seguimientos de cometas y de cómo iba cambiando la composición molecular de su cola a medida que se iba acercando al Sol. ¿En planetas? En planetas sí, se ha estudiado Marte, por ejemplo, una luna, Titán. En planetas gaseosos es más problema, ¿no? No sé qué se está haciendo. No puedo responder a eso. Sí. Hace ya muchos años visitamos el radiotelescopio que hay en Lleves, en Guadalajara. Y nos explicaron que hacían interferometría con un observatorio de Uppsala en Suecia, aquello de la prehistoria, porque vieron todas las pantallitas ahí juntas y hicieron interferometría. No, es otro tipo de interferometría. Es una interferometría de antenas que no están conectadas entre sí. Eso se hace desde hace muchos años. Es la manera en que se consigue una resolución mayor. Por eso ya se llega no a milésimas de segundo de arco de resolución, sino a casi a millonésimas de segundo de arco de resolución. También se hace con antenas en tierra y una antena en un satélite, en órbita. Se sigue utilizando. Se sigue haciendo, tiene su utilidad. Lo que pasa que, como tiene tanta resolución, hay muchos objetos que no tiene sentido observarlos, porque no se ve nada. No te puedes pasar de resolución. Es algo así como que uno quiere ver un campo de fútbol metiendo la nariz en el suelo. Uno no ve el campo de fútbol, ve un trocito de hierba, pero no del césped, no ve el campo de fútbol. Entonces, no puede pasarse en resolución porque entonces deja de ver. Así que con ese tipo de antenas o de interferometría de muy larga base se estudian sobre todo, por ejemplo, láseres. Son objetos prácticamente puntuales, pero que alrededor de ellos va pasando cosas, saliendo de vez en cuando eyecciones de electrones a velocidades relativistas. Sí, eso sí, estudiar, porque es el instrumento adecuado para eso. Cada instrumento tiene su campo de aplicación. ¿Una pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues damos las gracias a Pedro.